Ella siempre pensó que el amor era un refugio, un lugar cálido donde uno podía descansar sin miedo. Pero la vida se encargó de enseñarle lo contrario. Durante años estuvo con alguien que primero la enamoró, después la acostumbró, y al final la destruyó. No a golpes, no con gritos, sino con algo más silencioso, la indiferencia. La indiferencia tiene un filo extraño, invisible, que corta despacio y sin que uno se dé cuenta. A veces duele más lo que no te dicen que lo que escuchas. Y ella vivió así, esperando palabras que nunca llegaron, afecto que nunca apareció, abrazos que siempre quedaron en promesas. No se dio cuenta de cuánto la habían apagado hasta que un día, al mirarse al espejo, no reconoció la forma de sus propios ojos. Los vio vacíos, como si alguien hubiera apagado todas las luces de adentro. Él, en cambio, venía de un dolor completamente distinto. No perdió una relación, perdió a una persona. La vida le arrebató a quien más quería, no por elección, no por decisión, sino porque el destino decidió que ya era suficiente. Él nunca entendió por qué. La muerte lo sorprendió con una violencia que no supo procesar. Una enfermedad rápida, una despedida incompleta, un adiós que no alcanzó a pronunciarse. Desde ese día, él caminaba como si viviera en un mundo paralelo, presente, pero sin estarlo. Como si cada paso fuera automático, como si respirar no fuera una elección sino una costumbre. Ambos estaban rotos. No lastimados. Rotos. Y sin embargo, como suele suceder cuando menos lo esperamos, la vida los cruzó. Ella trabajaba en una biblioteca pequeña, de esas que parecen sobrevivir solamente gracias a las personas que todavía creen en el olor a papel. No era su trabajo soñado, pero era un refugio. Le gustaba la tranquilidad del lugar, el silencio natural que se formaba entre estantes. En ese silencio podía respirar sin sentirse observada, juzgada o presionada. La biblioteca era su lugar seguro. Él entró por primera vez buscando un libro que no sabía si quería leer o no. Caminó entre los pasillos con pasos torpes, como quien no sabe si tiene derecho a estar ahí. Se detuvo frente a una estantería y se quedó parado, mirando sin ver, perdido en sus pensamientos. Ella lo observó desde lejos. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el libro sin abrirlo, que le resultaba familiar. Era la forma en que ella misma solía agarrar las cosas cuando tenía miedo de que se rompieran, o de romperse ella. Se acercó sin pensarlo demasiado. «Puedo ayudarlo», dijo con una voz suave que casi se tragó a sí misma. Él levantó la mirada, sorprendido, como si no hubiera notado que había alguien cerca. «No lo sé», respondió él, sincero, porque hacía meses que no sabía qué necesitaba. Ella sonrió apenas, no por cortesía sino porque entendió perfectamente esa sensación. «A veces no es necesario saberlo», susurró. «A veces solo es cuestión de empezar por algo». Fue así como comenzó todo, no con una frase romántica, no con una mirada intensa, no con una conexión inmediata. Comenzó con dos personas cansadas. Dos personas que no esperaban nada. Dos personas que simplemente estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Él volvió a la biblioteca unos días después. Y luego la semana siguiente. Y después, sin darse cuenta, empezó a ir casi todos los días. No para leer, no para estudiar, no para buscar algo. Iba porque ahí podía respirar. La presencia de ella no lo sanaba, pero tampoco lo hacía retroceder. Era como estar al lado de alguien que no esperaba nada de él, y eso lo alivió. Ella tampoco sabía por qué, pero cada vez que lo veía entrar, algo en su cuerpo se relajaba. No era atracción, ni emoción. Era familiaridad. Como si su dolor reconociera al del otro. No hablaban mucho, apenas unas palabras cada visita. Y sin embargo, ella se dio cuenta de que esperaba esas palabras, por pequeñas que fueran. Él también lo hizo, aunque tardó en admitirlo. Un día, él llegó empapado por la lluvia.
No llevaba paraguas y parecía que la tormenta lo había agarrado desprevenido. Ella le alcanzó una toalla que usaban para secar los libros cuando algún descuido ocurría. Él la aceptó y se sentó cerca de la ventana. Ella volvió a su lugar, pero su mirada se quedaba atrapada en él. Parecía tan cansado, tan perdido, que algo en su pecho se encogió. Después de un rato, ella se acercó con 2 tazas humeantes. No sé si te gusta, dijo, con cierta timidez. Él la miró unos segundos, como si no se creyera que alguien estaba haciendo algo por él sin esperar nada a cambio. Gracias, respondió finalmente, y esa palabra salió de su boca como si hubiera tenido que atravesar años de silencio para salir. Se quedaron así, sin hablar, tomando té frente a la tormenta. Fue el silencio más cómodo que ambos habían sentido en mucho tiempo. Con el correr de las semanas, empezaron a hablar un poco más. Muy despacio, con mucho cuidado. Ella nunca le preguntaba de más. Él nunca le exigía explicaciones. Era como si ambos supieran que estaban parados sobre suelo frágil, donde cualquier paso en falso podría hacerlos caer. Una tarde, cuando ya la biblioteca estaba por cerrar, él se quedó sentado sin moverse. Ella se acercó y lo miró con preocupación. ¿Te sentís bien? Él respiró hondo, como quien carga con un peso demasiado grande. No sé cómo seguir, confesó en voz baja. Ella entendió. No era una pregunta. No buscaba una respuesta. Solo necesitaba decirlo. No hace falta seguir, respondió ella despacio. A veces solo hace falta, quedarse. Aunque sea un rato. Él sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho eso desde que su vida se vino abajo. Quedarse. Qué simple la palabra. Qué difícil el acto. Después de aquella noche, algo cambió entre ellos. No fue romance. No fue coqueteo. Fue confianza. Una confianza lenta, torpe, pero sincera. Esa clase de confianza que nace cuando alguien ve tus grietas y no retrocede. Pasaron semanas así, viéndose entre libros, entre tazas de té, entre silencios. Hasta que un día, ella llegó con los ojos rojos. Intentó disimularlo, pero él lo notó apenas la vio. ¿Qué pasó?, preguntó él, con una preocupación que no pudo ocultar. Ella negó con la cabeza. Nada. Cosas mías. Él no insistió. No preguntó. No presionó. Solo se quedó en silencio a su lado. Ella lo sintió. Sintió que no estaba sola. Y entonces, sin saber por qué, las lágrimas empezaron a caerle. Perdón, susurró, avergonzada. Él negó suavemente. No tenés que disculparte por sentir, dijo con una voz firme, pero cálida. Ella lloró sin esconderse. No por él, sino porque en mucho tiempo no había tenido un lugar donde llorar sin miedo. Él no la abrazó, no la tocó, no la invadió. Solo se quedó ahí. Y ese simple acto fue más contenedor que cualquier abrazo. A partir de ese día, empezaron a abrirse un poco más. No de golpe. No con intensidad. Sino con pequeños confesiones que escapaban sin querer. Él le contó, con la voz temblorosa, sobre la persona que había perdido. No dio detalles. No hizo un relato. Solo dijo lo suficiente para que ella entendiera el tamaño del hueco que llevaba adentro. Ella le contó, en una madrugada tranquila, cómo la indiferencia de alguien puede volverse un arma letal. Cómo te convence de que no mereces afecto, de que no vales lo suficiente para que alguien te elija. Ambos escuchaban sin interrumpir. Sin juzgar. Sin querer arreglar nada. Y ahí estaba la magia. No buscaban reparar al otro. No buscaban ser salvación. No buscaban ser solución. Solo querían estar. Y a veces estar es todo lo que hace falta. A lo largo de los meses,
la biblioteca dejó de ser solo un lugar físico para convertirse en un espacio emocional. Un puente, un refugio, un hogar temporal. Él empezó a leer nuevamente. Ella empezó a reír un poco más. Pequeños cambios que parecían insignificantes pero que significaban todo. Una tarde de invierno, cuando la luz del sol se filtraba entre las ventanas con una suavidad dorada, él se acercó a ella con un libro en la mano. Creo, que quiero volver a vivir, dijo casi en un susurro, sorprendido de escucharse decirlo. Ella sintió cómo algo en su interior se iluminaba. No por ella, sino por él. Porque sabía lo difícil que era pronunciar esas palabras cuando uno está roto. Entonces vas a hacerlo, respondió ella. A tu tiempo. A tu ritmo. Cuando estés listo. Él la miró con una intensidad distinta. No era amor, todavía. Era algo más profundo, era gratitud. Era reconocimiento. Era cariño en su forma más honesta. El tiempo siguió pasando. Empezaron a encontrarse fuera de la biblioteca, sin planearlo demasiado. Un café de casualidad. Un paseo después de cerrar. Una conversación que se extendió más de lo esperado. Ella descubrió que él tenía un sentido del humor que había estado dormido. Él descubrió que ella tenía una sonrisa que brillaba cuando no se daba cuenta. El amor no llegó de golpe. No hubo un momento exacto, fue construyéndose como se reconstruye una casa después de un incendio, con paciencia, con cuidado, con respeto por lo que se perdió y esperanza por lo que vendrá. Un día, mientras caminaban por un parque silencioso, los árboles susurrando con el viento, él se detuvo y la miró. Tengo miedo, admitió. Ella sonrió con suavidad. Yo también. Él respiró hondo. No quiero lastimarte. Y yo no quiero que sientas que tenés que salvarme. Se quedaron callados unos segundos, compartiendo el mismo aire. Podemos intentarlo, dijo ella finalmente. Sin prisa. Sin obligaciones. Solo, de a poco. Él asintió. De a poco, repitió. Y así empezó oficialmente su historia de amor. Un amor extraño, silencioso, lento. Un amor que no buscaba perfección ni intensidad. Un amor que aceptaba las cicatrices sin pedir explicaciones. Un amor que sabía que el otro venía con heridas profundas, pero que aún así elegía quedarse. No fue fácil. Hubo retrocesos. Momentos donde él se encerraba en su tristeza. Otros donde ella se refugiaba en sus miedos. Pero cada vez que uno se alejaba, el otro se acercaba. No para presionar, sino para recordar que estaban juntos. En ese camino. Él le enseñó que no todas las pérdidas son finales. Ella le enseñó que no todos los amores desgastan. Él le mostró que el dolor puede convertirse en memoria sin convertirse en castigo. Ella le mostró que el amor puede ser suave, lento y seguro. Un día, tiempo después, él la tomó de la mano. No lo habían hecho antes. Sus dedos temblaron al tocar los de ella. Creo que, estoy listo para volver a amar, dijo, con una honestidad que le hizo brillar los ojos. Ella lo miró con ternura. Yo creo que ya lo estás haciendo, susurró. Y esa frase, simple pero poderosa, selló lo que ambos ya sabían. No eran dos mitades que se complementaban. No eran salvadores del otro. No eran remiendos ni parches. Eran dos personas completas que habían aprendido a reconstruirse por dentro. Y que, aún así, elegían acompañarse. El amor no nació en un instante. Nació del dolor. Nació del respeto. Nació del tiempo. Nació de la paciencia. Nació de la comprensión. Nació de la suavidad que solo tienen quienes han sufrido demasiado. Y por eso fue real. Y por eso fue fuerte. Y por eso fue amor. Un amor que llegó cuando no estaban listos. Pero justamente por eso, llegó para quedarse.